Leamos el primer enunciado. Este problema, chicos, es un problema de calorimetría, más precisamente los denominados problemas de mezcla. Los problemas de mezcla son aquellos problemas que consisten en mezclar diferentes sustancias, ¿sí? O diferentes subsistemas que están a diferentes temperaturas, y los problemas por lo general consisten en encontrar la temperatura final de equilibrio e indicar qué fase resulta de tal proceso de intercambio de energía en forma de calor. También en otras variantes la idea es la misma, pero le piden que calculen el calor específico de algunas de las partes del sistema, o bien que calculen la masa de algunas de las partes del sistema necesaria para alcanzar un determinado equilibrio térmico a una cierta temperatura, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces a resolver el primer problema. Estos son todos problemas tipo parcial. En un multiple choice, debido al tiempo corto que tienen, yo no creo que le tomen tanto esto. En un examen común, sí, siempre sí o sí le toman un problema de, cuando venía el segundo parcial, sí o sí le tomaban un problema de mezcla. Ahora no estoy tan seguro, pero como era un tema tan importante durante la rendida del segundo parcial, es imposible que no los veamos y yo por lo tanto los voy a enseñar y voy a hacer mucho hincapié en esto, independientemente de que después le tomen o no. Veamos, dice, una olla gruesa de cobre con masa de 2 kilogramos está a una temperatura de 150 grados Celsius. ¿Sí? Usted vierte en ella 0,10 kilogramos de agua a una temperatura de 25 grados Celsius y rápidamente tapa la olla para que no escape vapor. El problema pide determinar la temperatura final del sistema, o sea, la temperatura a la cual se alcanza el equilibrio, y determinar la fase en la que se encuentran, ¿sí?, las diferentes partes de dicho sistema. Entonces, veamos acá, minimicemos esto, ¿sí?, y abramos aquí en el concept para copiar los datos que me estaba dando el problema. Fíjense, el problema me dice que la olla, denme un segundito que agrego a su compañero. Ahí está Maxi. ¿Sí? Me dice que la olla gruesa, chicos, de cobre tiene una masa que es de 2,0 kilogramos. Esa es la masa de cobre, ¿sí? La temperatura inicial a la cual se encuentra esta masa de cobre, que es la masa de la olla, es de 150 grados Celsius. Ahora bien, dicen que se vierte sobre ella una masa de agua, un segundito acá, una masa de agua que es de 0,10 kilogramos y que estaba a una temperatura inicial el agua de 25 grados Celsius y rápidamente se cierra la tapa de la olla para que no escape nada de vapor. El problema pide entonces determinar cuál es la temperatura final de equilibrio del sistema y cómo es la fase del mismo, o sea, qué parte está en estado sólido, en cuál está en estado líquido, en cuál estado gaseoso, etc. Entonces veamos rápidamente el principio físico o el comportamiento físico de este sistema o esta situación. Como dice el enunciado, tenemos una olla que la estoy dibujando, ¿sí? Esta olla maciza, la parte que estoy achurando, de cobre, que está a una temperatura inicial de 150 grados Celsius. A continuación, ¿sí?, para enfatizar que es agua, vamos a dibujar con color celeste, se vierten en esa olla 0,10 kilogramos de agua. ¿Sí? Lo marcamos ahí el nivel del líquido. Donde la temperatura inicial del agua era de 25 grados Celsius. Entonces simplemente quiero que describamos cómo es el fenómeno físico que va a tener lugar. Como ya les dije en su momento, siempre al colocar en contacto térmico dos sistemas a diferentes temperaturas, el calor fluye espontánea e irreversiblemente desde el sistema de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. En este caso el sistema de mayor temperatura es el cobre, que está a 150 grados Celsius. Entonces, el calor va a fluir desde la olla de cobre hacia el agua, que está a 25 grados Celsius, es decir, a una temperatura menor. Conforme eso ocurra, ¿qué va a pasar con las temperaturas? Desde luego,
la temperatura del agua, que era inicialmente 25 grados Celsius, comienza a incrementarse, mientras que la temperatura del cobre, que es la olla, que estaba inicialmente a 150 grados Celsius, comienza a disminuir. Transcurrido cierto tiempo, se va a alcanzar una determinada temperatura de equilibrio, que es la temperatura final para la cual el cobre y el agua tienen justamente el mismo valor de temperatura. En estas condiciones se dice que se alcanza el equilibrio térmico y cesan en términos netos los intercambios de energía en forma de calor. Eso es simplemente lo que tienen que entender desde el punto de vista físico. Y también enfatizar algo. Recuerden que siempre que trabajemos con problemas de mezcla, vamos a dibujar una frontera imaginaria y vamos a suponer que nada del calor es cedido hacia el medio ambiente. Como así tampoco nada de calor es absorbido desde el medio ambiente. O sea, no pasa calor ni entra calor a través de esta frontera. ¿Sí? O sea que todo el calor absorbido, o en este caso si quieren, todo el calor cedido por el cobre es absorbido solamente por el agua. Y nada escapa por la frontera del sistema. Es lo único que tienen que tener presente a la hora de resolver este problema. Ahora bien, ya sabemos de que el cobre le cede calor al agua. Conforme eso ocurre, la temperatura del cobre empieza a disminuir y la del agua a aumentar hasta que alcanza una cierta temperatura final de equilibrio, ¿sí? Que es la temperatura a la cual se alcanza el equilibrio térmico. Veamos y enumeremos cuáles son las diferentes situaciones que podemos obtener a partir de esto que estamos hablando. Posibles estados finales. Miren, aquí están indicados. Posibles estados finales. El primer posible estado final es que, bueno, no haya ningún cambio de fase en absoluto. O sea, la olla de cobre empieza a ceder calor al agua y el agua empieza a incrementar su temperatura mientras el cobre la empieza a disminuir. Bueno, yo supongo que la temperatura final está entre los 25 y 100 grados Celsius. ¿Por qué tiene que estar entre los 25 y 100 grados Celsius? Bueno, porque justamente cuando explicamos nuestros fenómenos físicos, sabemos que conforme empieza el intercambio de energía en forma de calor, la temperatura del agua empieza a incrementarse. Entonces ya sé que no puede estar por debajo de 25 grados Celsius. Pero la del cobre empieza a disminuir, entonces ya sé que no puede estar por arriba de 150 grados Celsius la temperatura de equilibrio. Se deben encontrar en algún punto intermedio entre los 25 y 150 grados Celsius. ¿Sí? Entonces de allí que una de las primeras posibilidades sea que tenga todo el agua en estado líquido y cobre obviamente en estado sólido a una temperatura final que esté entre 25 y 100 grados Celsius. ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad sería, fíjense, antes de pasar a la segunda posibilidad, que el intervalo acá es abierto, lo que indica que yo supongo en esta primera posibilidad que el agua no alcanza nunca los 100 grados Celsius, ¿sí? Se aproximará si quieren en todo caso tanto como vos desees, pero nunca lo va a tocar, al menos en esta primera posibilidad, de manera tal que no ocurra un cambio de fase para el agua, y desde luego mucho menos para el cobre. La segunda posibilidad consiste en suponer que efectivamente en este proceso de intercambio de energía en forma de calor, el agua empieza a incrementar su temperatura y el cobre la empieza a disminuir hasta que la temperatura de equilibrio es exactamente 100 grados Celsius, ¿sí? Que es la temperatura de ebullición del agua. Esa es la otra posibilidad. Entonces, a 100 grados Celsius puedo tener lo siguiente. Puedo tener líquido, vapor, ¿sí? Y cobre a 100 grados Celsius. Cuando digo líquido es agua en estado líquido y vapor es el agua en estado gaseoso. Y el cobre a 100 grados Celsius. Todo a 100 grados Celsius. Líquido, vapor y cobre. Donde desde luego la masa de vapor, chicos, ¿sí? Que es la masa de agua que se vaporiza, puede tomar valores que van desde 0 kilogramos hasta 0,10 kilogramos. ¿Por qué estos valores para la masa de vapor? Bueno, una masa de vapor de 0 kilogramos significaría que el sistema alcanzó los 100 grados Celsius sin que absolutamente nada del agua se vaporice. O sea, el sistema alcanzó el equilibrio térmico de manera tal que el agua justo ha alcanzado los 100 grados Celsius sin necesidad de que absolutamente nada de la misma pase como fase vapor. O sea, está todo el agua en estado líquido a 100 grados Celsius exacto, pero sin que nada cambie la fase vapor. Eso sería una masa de vapor de 0 kilogramos. El otro extremo es que la masa de vapor sea de 0,10 kilogramos. ¿Y por qué 0,10 kilogramos? Pues si ustedes recuerdan, el enunciado dice que la masa de agua que se vierte es 0,10 kilogramos. Entonces, yo no puedo tener más vapor que el agua que se vaporiza. O sea, si tengo 0,10 kilogramos de agua, a lo sumo tendré 0,10 kilogramos de vapor. ¿Sí? Esos 0,10 kilogramos de vapor, desde luego,
van a constituir el otro extremo de la situación en la cual el sistema alcanza 100 grados Celsius, pero con toda el agua transformada, ¿sí?, o cambiada a la fase vapor y nada como fase líquida, ¿sí? O sea, el sistema intercambiaba calor y el equilibrio térmico se alcanzó a 100 grados Celsius. A esa temperatura de 100 grados Celsius, el otro extremo de esta segunda posibilidad consiste en que todo el agua se haya vaporizado. Veamos cómo podría ser eso posible. Imaginemos, ¿sí?, para no hacer tanto detalle, lo veamos con un dibujito. ¿Cómo sería esa posibilidad? Nosotros tenemos nuestra olla acá, ¿sí?, que le está cediendo calor al agua. Bueno, conforme le cede calor, ya sabemos que el agua empieza a incrementar su temperatura, hasta que llegará en algún instante a los 100 grados Celsius de nuestra segunda posibilidad. ¿Sí? Son posibilidades, no sé si ocurren o no, son los casos que puedo tener simplemente. Ya vamos a ver cómo decidir cuál de todos ocurre. Entonces, en esta segunda posibilidad, ya dijimos, el agua alcanza una temperatura final de 100 grados Celsius. Ahora bien, uno de los extremos de nuestra posibilidad es que el agua alcance los 100 grados Celsius sin que absolutamente nada del agua pase a fase vapor. ¿Sí? En esas condiciones tenemos que tanto el cobre como el agua están a 100 grados Celsius y nada del agua se vaporiza. La otra posibilidad o el otro extremo dentro de esta segunda posibilidad es que nosotros tengamos la olla de cobre, ¿sí?, que como siempre le está cediendo en este caso calor al agua, y entonces el agua en algún instante alcanza los 100 grados Celsius. Pero ojo, acá se la tapa a la olla y ocurre lo siguiente. Cuando el agua alcanzó los 100 grados Celsius, supongamos que el cobre todavía está a una temperatura que está por arriba de los 100 grados Celsius. Entonces, todavía no cesa el intercambio de energía en forma de calor, porque todavía no alcanzaron el equilibrio térmico. Entonces, en esta circunstancia, es que aun cuando el agua está a 100 grados Celsius, el cobre sigue cediéndole calor a la misma. ¿Y ahora qué va a hacer la misma? Como ya alcanzó el punto de ebullición, toda esa agua que estaba como líquido a 100 grados Celsius, comienza un proceso de evaporación. O sea, parte del agua comienza a vaporizarse. Pero ojo, tengan presente algo. Mientras ocurre la vaporización, es decir, el cambio de fase, ¿qué pasa con la temperatura del agua? ¿Se modifica? No se modifica, porque ya dijimos que los cambios de fase ocurren a temperatura constante. Si yo dibujo acá la temperatura, por ejemplo, en grados Celsius versus el tiempo, el agua, que en este problema partía de 25 grados Celsius, si mal no recuerdo, empieza a incrementarse su temperatura hasta que alcanza los 100 grados Celsius. En este instante de tiempo T' que estoy marcando ahí, es el que estoy dibujando acá en la situación de la izquierda. ¿Sí? El calor sigue fluyendo desde la olla de cobre hacia el agua, porque todavía el cobre está a una temperatura por arriba de los 100 grados Celsius, y entonces el agua, que ya está a 100 grados, ocupa ese calor para cambiar de fase. Los cambios de fase ocurren siempre a temperatura constante, entonces mientras el agua continúa absorbiendo calor, su temperatura, mientras ocurre tal cambio de fase, permanece constante, como la dibujo acá en esta meseta horizontal. Obviamente, conforme el cobre sigue cediendo calor, él sigue disminuyendo su temperatura hasta que en algún punto, dentro de esta segunda posibilidad, el cobre va a alcanzar la temperatura de equilibrio de 100 grados Celsius. Esa es la temperatura del agua y entonces es el intercambio de energía en forma de calor y el sistema alcanza el equilibrio térmico. Bien, esa es la segunda posibilidad entonces. Ahora bien, yo les decía que en el primer extremo de esta segunda posibilidad podía ocurrir que a los 100 grados Celsius todo el agua esté en estado líquido y nada haya pasado a fase vapor. O bien podíamos irnos al otro extremo y decir, bueno, que para esta segunda posibilidad, en la cual la temperatura de equilibrio es 100 grados Celsius, todo el agua, absolutamente todo el agua, haya pasado a la fase vapor. En ese caso, la masa de vapor sería igual a la masa de agua que había originalmente, que eran los 0,10 kilogramos. Desde luego, también puedo tener la situación intermedia, que es que parte del agua haya pasado a fase vapor y el resto haya quedado en fase líquida. Entonces, en ese caso, el sistema quedará parte en fase líquida, parte en fase vapor, el cobre en estado sólido y todo a una temperatura final de equilibrio de 100 grados Celsius. ¿Sí? Sería un estado intermedio. La tercera y última posibilidad sería que
el cobre le siga cediendo calor al agua, de manera tal que una vez que la vaporiza totalmente, supongamos, lo hagamos el dibujito acá, para la tercera posibilidad. Para la tercera posibilidad sería esto. Ya la olla de cobre vaporizó todo el agua, o sea, el agua ya está toda como vapor a 100 grados Celsius, y sin embargo el cobre sigue estando a una temperatura mayor a 100 grados Celsius. De manera tal que aun cuando ya todo el agua está vaporizada, el cobre sigue cediendo calor al agua. Y esta, como ya está todo en fase vapor, ¿qué hace ahora? Ya terminó el cambio de fase. Entonces, si ya terminó el cambio de fase, dibujemos acá de nuevo si quieren, temperatura versus tiempo. Empezamos en 25 grados Celsius, subíamos así, llegábamos a 100, empezaba el cambio de fase a temperatura constante, horizontal. Bueno, una vez que finalizó ese cambio de fase, que podría finalizar acá, si sigue cediéndose calor al agua, entonces el agua ya totalmente en fase vapor, ¿qué va a empezar a hacer con ese calor? Que absorbe, a incrementar su temperatura. Bueno, entonces puede ser que el sistema alcance una temperatura final de equilibrio aquí, que está por arriba de los 100 grados Celsius. Entonces, en la tercera posibilidad, yo supongo que la temperatura de equilibrio es mayor a 100 grados Celsius. Desde luego, para tal temperatura, toda el agua está en fase vapor. ¿Sí? Porque no puede haber agua, al menos en condiciones normales, en estado líquido, a una temperatura mayor a 100 grados Celsius. Entonces, esas son físicamente las tres posibilidades que tenemos. Nosotros tenemos que suponer una cualquiera, la que mejor nos parezca, ¿sí? Cuando uno tiene experiencia con esto, ya la ve a ojo nomás, ya sabe a cuál tiene que irse, y hacer los cálculos correspondientes. Ahora la pregunta podría ser, che, ¿qué pasa si yo supongo una y esa es incorrecta? Bueno, la matemática misma, cuando resuelven el problema, se va a encargar de mostrarle que lo que han supuesto está mal y tienen que irse a otra posibilidad. ¿Sí? O sea que esto es a prueba de Profe, ensayo. Sí, Maxi, pregunta. ¿qué pasaría, por ejemplo, si tomamos el caso 2 y llegara y supera los 0,10? Ya no tiene Ya sentido, no tiene ¿verdad? sentido, exactamente. Ya no tiene sentido. Porque no puede haber más vapor de lo que el agua que se vaporiza. Bueno, puede decir, mira, he puesto 1 kilo de agua en una olla y se me produce 3 kilos de vapor. Es imposible. ¿Sí? Contradice el principio de conservación de la masa. Lo veamos al problema, chicos, y les va a quedar más claro cuando empecemos con la resolución. Yo sé que esto les cuesta un poquito, pero no se hagan lo vamos a ir viendo. Yo lo primero que voy a hacer es suponer la primera posibilidad. Vamos a ver que esa primera posibilidad es absurda y vamos a suponer entonces la segunda y vamos a ver que esa nos da correcto. Pero yo además le agregué cómo sería si esta segunda posibilidad le resultara incorrecta y cómo tener que plantear entonces la última, que es la tercera posibilidad. Bueno, veamos. Entonces, supongamos la primera situación. La primera situación es la que hablábamos al comienzo, que decíamos que, bueno, la olla de cobre disminuye su temperatura y el agua la incrementa, pero de manera tal que nunca alcanza los 100 grados Celsius y por lo tanto no hay cambio de fase. ¿Sí? Bueno, entonces supongamos que es el caso. Entonces, como ya dijimos, quien absorbe el calor en este caso es el agua, que se encontraba inicialmente a una temperatura más baja, y quien lo cede es el cobre. Entonces, fíjense, el calor absorbido por el agua en esta primera situación, donde no hay cambio de fase, porque así lo supuse yo, es igual a la masa del agua por el calor específico por el cambio de temperatura experimentado por el agua. Esto es cuando va desde los 25 grados Celsius hasta la temperatura final que queremos determinar, que no la conocemos. Yo hasta ahora lo único que dije fue, bueno, mira, voy a suponer que no alcanza 100 grados Celsius, veamos ahora cuál es específicamente esa temperatura final. Cuando digo temperatura final es la temperatura de equilibrio, ¿sí? Entonces, esta ecuación, chicos, denota la cantidad de calor que tiene que haber absorbido la masa de agua para incrementar su temperatura desde los 25 grados Celsius hasta la temperatura final de equilibrio, que insisto una vez más, la suponemos por debajo de los 100 grados, de manera tal que no hay cambio de fase del agua. Por otro lado, quien cede este calor, ¿sí?, es, ya, como ya saben, la olla de cobre. Entonces, el calor cedido por el cobre será la masa del cobre, por el calor específico del cobre, por la temperatura final del cobre, que desde luego es la misma que la del agua, porque suponemos que alcanzan el equilibrio térmico. Si no fuese la misma temperatura, entonces no hubiesen cesado los procesos de intercambio de energía en forma de calor. Recuerden que los procesos, de acuerdo a lo que vimos en la teoría, de intercambio de calor cesan una vez que las temperaturas finales son las mismas, que es la famosa temperatura de equilibrio. Siempre en estos problemas vamos a trabajar con una temperatura de equilibrio que es común a todas las partes del sistema. Entonces,
la temperatura final, decíamos, del cobre, que es la misma que la del agua en equilibrio térmico, menos la temperatura inicial, que es 150 grados Celsius para el cobre. Entonces, esta segunda ecuación que está acá representa la cantidad de calor que tiene que haber cedido el cobre para ir desde los 150 grados Celsius iniciales hasta la temperatura final, que es la misma del agua y en la cual se establece desde luego el equilibrio térmico y cesan los intercambios de energía en forma de calor. Entonces, como les decía, en el equilibrio térmico, el cobre y el agua tienen la misma temperatura T final y cesan los procesos de intercambio de calor, propiedades termométricas constantes, ¿sí? Como el calor cedido por el cobre, chicos, es absorbido totalmente por el agua, recuerden que en nuestras hipótesis suponemos que nada del calor cedido por el cobre se pierde en la atmósfera o con el medio ambiente, ¿sí? Siempre vamos a suponer en todos los problemas de mezcla que el calor cedido por una parte del sistema es totalmente absorbido por la parte restante del sistema y nada se pierde en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, como el calor cedido por el cobre es absorbido por el agua, podemos igualar en magnitud, y cuando digo en magnitud quiero decir en valor absoluto, estas dos ecuaciones. Esto es, en valor absoluto el calor absorbido por el agua es igual a en valor absoluto al calor cedido por el cobre. ¿Por qué digo en valor absoluto? Bueno, porque el calor cedido, como ustedes saben, es siempre negativo, ¿sí? Es siempre negativo. Ahora bien, como el calor cedido por el cobre es negativo, chicos, al ponerle valor absoluto, de acuerdo a la definición de valor absoluto, esto es el negativo del calor cedido por el cobre igual al calor absorbido por el agua. Esta expresión es la que vamos a utilizar siempre en los problemas de mezcla. Es común que los profesores también le digan algo así, miren, vamos a escribir acá, le dicen la suma de todos los calores es igual a 0. Es lo mismo. ¿Sí? Fíjense que yo lo paso sumando esto para acá, me queda igual a 0. ¿Vamos? Entonces, son diferentes formas de expresar lo mismo, ¿sí? No hay ningún inconveniente, les aclaro porque yo sé que hay profesores en la práctica que trabajan así. A mí me gusta más esta forma porque como me la han enseñado en el Instituto Técnico. Bueno, tenemos entonces el negativo del calor cedido por el cobre igual al calor absorbido por el agua. Entonces simplemente hacemos las sustituciones matemáticas. Esto es, el negativo de la masa del cobre por el calor específico del cobre por la temperatura final menos 150 grados Celsius. Si algo que hice fue sustituir el Q cedido por el cobre de acuerdo a lo que yo tenía en esta expresión de acá arriba, ¿sí? Y lo propio con el agua, el Q absorbido por el agua lo reemplazo por esta expresión de acá. Con eso, chicos, alcanzamos una ecuación en donde la única incógnita es la temperatura final T sub F, ¿sí? Esta temperatura de acá y que aparece ahí. Van a aplicar propiedad distributiva, van a sacar factor común, ya a esta altura saben resolver ese tipo de ecuaciones, y despejan la temperatura T final. Le quedará esta expresión de acá. Yo siempre les dije, cuando rindan un examen de calorimetría, les van a dar ellos generalmente los calores específicos, acá están anotados, calor específico del agua en estado líquido, 4190 Joule cada kilogramo Kelvin, lo que es lo mismo, 4190 Joule cada kilogramo cada grado Celsius. Recuerden que cuando tenemos Kelvin o grado Celsius, ¿sí? Que es más precisamente cambio de temperatura en Kelvin y cambio de temperatura en Celsius, son los mismos. Entonces, los calores específicos, al igual que los coeficientes de dilatación, son numéricamente coincidentes cuando están expresados en Kelvin o en grados Celsius, ¿sí? Uno es 4190 Joule cada kilogramo Kelvin y el otro es 4190, o sea, el mismo numerito, Joule cada kilogramo cada grado Celsius. No hay problema por eso. Acá está el calor específico del cobre, ¿sí? Yo igual en el Classroom le A2C, añadí una lista con todos los calores específicos, ¿sí? Tanto latente como los calores específicos cuando no hay cambio de fase. Y también creo que agregué una lista donde están los diferentes coeficientes de dilatación. Pero como les digo, se los van a dar generalmente en los problemas. Yo se los agregué por si las dudas alguno quería resolver algún problema y quería tener las listas a mano. Y bueno, y acá está el calor latente de vaporización para el agua, ¿sí? Bien, entonces cuando ustedes hacen las sustituciones correspondientes, desde luego acá el calor latente de vaporización no lo usan, porque en la primera posibilidad no considerábamos cambio de fase, reemplazan todo en esta ecuación que está aquí arriba, y le va a quedar que la temperatura final es 106 grados Celsius. Esta temperatura final, desde luego, es un absurdo, porque si ustedes recuerdan, en nuestra primera posibilidad considerábamos que todo quedaba como agua líquida y cobre a una temperatura final que estaba entre 25 y 100. Sin embargo, la matemática, cuando yo hago esta primera posibilidad, me dice, no, mira, la temperatura final tiene que ser 106 grados Celsius. Absurdo, ¿sí? No puedo tener agua líquida, al menos en condiciones normales, a 106 grados Celsius. ¿Estamos? Entonces,
ahí es la manera en la cual la matemática me dice, no, esta primera posibilidad que vos has considerado no va, es incorrecta, estás suponiendo mal, así que anda otra. ¿Sí? Más precisamente, el hecho de que la temperatura final sea por arriba de los 100 grados Celsius, 106, como teníamos acá, lo que me está diciendo es, claramente, en tal proceso que estamos estudiando, algo del agua se está vaporizando. Entonces, vamos a la segunda posibilidad. ¿Cuál es la segunda posibilidad? Y bueno, que entonces algo del agua se vaporizó. Entonces tengo líquido, vapor y cobre, todo a 100 grados Celsius. Es mi segunda posibilidad, ¿sí? Donde desde luego la masa de vapor, como bien preguntaba Maxi recién, oscila entre 0 kilogramos o 0,10 kilogramos. En el caso que sea 0 kilogramos, quiere decir que el agua alcanzó los 100 grados Celsius sin que nada cambie de fase. Ya sabemos que eso, de acuerdo a lo que vimos en la primera posibilidad, es imposible. Y el otro extremo es que directamente toda el agua cambie de fase y quede todo como vapor exactamente a 100 grados Celsius, que es el caso en que la masa de vapor es 0,10 kilogramos, o sea, la masa que tenía originalmente de agua. ¿Sí? Esta es la segunda posibilidad. Y desde luego, tenemos todos los valores intermedios, que es que haya tanto agua en estado líquido como agua en estado gaseoso, es decir, en fase vapor, todo a 100 grados Celsius. Bueno, planteemos la segunda posibilidad y veamos qué es lo que obtenemos. Supongamos el segundo caso, dice acá. Entonces, recuerden que en esta segunda posibilidad suponemos que algo del agua se vaporiza. Entonces, el calor absorbido por el agua es el calor necesario para que el agua vaya desde 25 a 100 grados Celsius, que es este primer término. Fíjense, este primer término que estoy marcando con el cursor, vamos a marcar con el lápiz acá, este primer término es el calor absorbido por el agua para ir desde los 25 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius. ¿A qué es igual? Bueno, la masa que tenía del agua, por el calor específico del agua en estado líquido, por el cambio de temperatura que experimenta el agua, que es de 25 a 100 grados Celsius. Entonces, este primer término es ese calor absorbido para ir desde 25 a 100 grados Celsius, como indica aquí abajo. Pero ahora bien, estamos suponiendo que también parte del agua se vaporiza. Entonces, supongamos que se vaporice una cierta masa que la voy a llamar M sub B, que es la masa de vapor justamente que se vaporiza. Entonces, de acuerdo a nuestra expresión para el calor durante los cambios de fase, eso va a ser la masa de vapor que cambia de fase, que es M sub B, multiplicado por el calor latente de vaporización, que es L sub B. Entonces, este término que estoy remarcando acá es el calor que tiene que haber absorbido el agua para vaporizar una cantidad M sub B, que es la masa de vapor. Desde luego, como ya les dije en varias ocasiones en lo que va de la clase, esa masa de vapor debe ser menor o igual que la masa del agua. Es absurdo que tenga más vapor de la cantidad de agua que realmente se vaporizó. ¿Sí? Insisto una vez más, en el caso particular que la masa de vapor le quede cero, quiere decir que nada del agua se vaporiza y queda todo como agua líquida a 100 grados Celsius. Si la masa de vapor le queda de 0,10 kilogramos, que es igual a la masa del agua, quiere decir que todo el agua se vaporizó y quedó todo el sistema con agua en fase gaseosa, es decir, en vapor a 100 grados Celsius. Y si la masa de vapor le queda menor a la masa de agua, quiere decir que nuestro sistema alcanzó una condición de equilibrio térmico en la cual coexiste un poco de agua líquida con un poco de agua en fase vapor y desde luego con cobre, todo a 100 grados Celsius. Ya vamos a ver cuál es el valor de la masa de vapor. ¿Sí? Fíjense que acá en esta segunda posibilidad, la incógnita ya no es la temperatura, sino es cuánta masa de vapor justamente se vaporizó. Ahora bien, tal calor absorbido por el agua fue cedido por el cobre. Bueno, calculemos el calor cedido por el cobre, recordando que estamos suponiendo que la temperatura final del sistema de equilibrio es 100 grados Celsius. Entonces, la masa del cobre, por el calor específico del cobre, por la temperatura final que es 100 grados Celsius, la inicial que es 150 grados Celsius, me dará como resultado todo el calor que tiene que haber cedido el cobre para ir desde 150 grados Celsius hasta 100 grados Celsius sin cambio de fase, desde luego. Bueno, acá está indicado lo que venimos hablando. A 100 grados Celsius alcanzan el equilibrio térmico y cesa el intercambio neto de energía en forma de calor. Entonces, por la conservación de la energía, tenemos que todo el calor absorbido por el agua tiene que haber sido cedido por el cobre. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, este signo menos aparece por el valor absoluto, dado que el calor cedido es negativo. Y hacemos las sustituciones correspondientes.
Al Q cedido por el cobre lo reemplazamos por la ecuación correspondiente y queda el negativo de la masa del cobre por el calor específico del cobre por 100 menos 150 igual a el calor absorbido por el agua, que era el calor necesario para llevar el agua desde 25 a 100 grados Celsius y además para cambiarle la fase al agua a una masa M sub B. ¿Sí? Cambiarle la fase quiere decir para vaporizar el agua en una cierta cantidad M sub B, que es la masa de vapor que producimos. Bueno, como les dije, acá la incógnita es la masa M sub B. ¿Sí? Aquí fíjense, está anotado lo que le dije recién con palabra. Y entonces despejamos el M sub B. ¿Sí? Esto que aparece acá en verdad me quedó grabado o escrito de cuando yo grabé la clase preliminarmente. ¿Sí? Despejamos el M sub B entonces de acá, que es nuestra incógnita. Hacemos las sustituciones numéricas y encontramos que la masa de vapor es de 3,3 por 10 a la menos 3 kilogramos. Desde luego, esa masa de vapor es menor que los 0,10 kilogramos de la masa de agua original. Entonces, este resultado sí es lógico y está bien supuesta la segunda posibilidad. ¿Qué me está diciendo la segunda posibilidad? La segunda posibilidad me está diciendo que el estado final es masa de vapor de 3,3 por 10 a la menos 3 kilogramos, una masa de agua en estado líquido que es igual a 0,10 menos los 3,3 por 10 a la menos 3 que se vaporizaron, ¿sí? Y desde luego el cobre en estado sólido, todo a una temperatura final de 100 grados Celsius. Este valor y esta suposición 2 son correctos. ¿Sí, chicos? Ahí queda bien resuelto este problema. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Antes de que veamos cómo hubiese sido la tercera posibilidad. Bueno, veamos la tercera posibilidad. Supongamos que cuando ustedes hacían esta suposición, como bien decía Maxi recién, la masa de vapor le quedaba mayor que la masa del agua original, que era 0,10 kilogramos. Entonces eso era un absurdo. Pues vos no podés tener más vapor, ¿sí? O sea, una masa mayor de vapor que la del agua que se vaporizó. No podés poner a hervir 1 kilo de agua y tener 3 kilos de vapor. Eso es absurdo. Entonces, ese problema, si lo hubiésemos resuelto hasta una posibilidad, me quedaba esta desigualdad absurda en la que la masa de vapor era mayor que la masa de agua. Entonces ya sabíamos que estábamos considerando una situación incorrecta y teníamos que ir a otra. ¿Cuál era la otra? Y bueno, ya era la tercera posibilidad. La tercera posibilidad implicaba que todo el sistema, está indicado acá, ¿sí? Todo el sistema quedaba a una temperatura final de equilibrio que estaba por arriba de los 100 grados Celsius. Eso implicaba que en esta tercera posibilidad absolutamente la totalidad del agua se había vaporizado, esto es, había pasado a fase vapor, y no solo eso, sino que incluso había incrementado un poco su temperatura por más allá de los 100 grados Celsius. El cobre, desde luego, alcanza la misma temperatura final de equilibrio, pero sin experimentar cambios de fase. Entonces, nos vamos a la tercera posibilidad. Veamos cómo es el calor absorbido por el agua en tal situación. En primer lugar, este primer término que estoy marcando acá, que es masa del agua por calor específico del agua líquida por 100 menos 25, es el calor que tiene que haber absorbido el agua y que fue cedido por el cobre para ir desde los 25 hasta los 100 grados Celsius. Pero en nuestra tercera posibilidad la cosa no termina ahí. El agua sigue absorbiendo calor de manera tal que se vaporiza totalmente. Por lo tanto, ese calor es la masa total del agua, porque se vaporiza esta vez todo, por el calor latente de vaporización. Este segundo término, por lo tanto, representa el calor que tiene que haber seguido absorbiendo el agua para vaporizarse totalmente y quedar todo como fase vapor a 100 grados Celsius. Pero en nuestra tercera posibilidad, suponemos que no queda todo solo como a 100 grados Celsius, sino que además sigue absorbiendo calor de manera tal que sigue incrementando todavía el vapor un poco más su temperatura. Entonces, sumamos este último término acá, que es el tercero. Este tercer término representa la cantidad de calor que tiene que haber absorbido ya el agua cuando está totalmente vaporizada para llevar su temperatura a un valor T final por arriba de los 100 grados Celsius. O sea, la masa del agua, que es igual a la masa de vapor, pues ya está todo el agua vaporizado, por el calor específico del vapor de agua, que no es lo mismo que el calor específico del agua líquida ni del hielo, por la temperatura final del agua, que está por arriba de 100 grados Celsius, menos la temperatura inicial a la cual estaba el agua, que es el vapor en este caso, que era 100 grados Celsius, constituye un término
que me representa el calor que tiene que haber absorbido el vapor de agua. Cuando yo hablo de agua, recuerden que es la sustancia, independientemente del estado de agregación, ¿sí? Es el calor absorbido por el vapor de agua para ir desde los 100 grados Celsius, lo cual estaba inicialmente el vapor, una vez que se termina de vaporizar todo el agua, hasta la temperatura final T sub F en la cual el sistema alcanza el equilibrio. El calor cedido por el cobre, como el cobre nunca experimenta cambio de fase en estas situaciones, es igual a la masa del cobre por el calor específico del cobre por la temperatura final menos 150 grados Celsius. Con esto en mente, vienen y plantean la conservación de la energía, que simplemente dice que el negativo del calor cedido por el cobre, disculpen, vamos a marcar ahí, el negativo del calor cedido por el cobre es igual al calor absorbido por el agua. Hacen las sustituciones numéricas correspondientes, no se olviden ese signo menos que es fundamental, plantean las ecuaciones y despejan la temperatura final. Esta temperatura final debería estar en un intervalo que va de entre los 100 y 150 grados Celsius. ¿Sí? No puede estar por arriba de 150 grados Celsius porque nosotros sabemos que cuando empieza el proceso de intercambio de energía en forma de calor, la olla de cobre empieza a disminuir su temperatura. Entonces sí o sí tiene que estar por debajo de 150 grados Celsius. Y como estamos en la tercera posibilidad, en la cual suponemos que el agua queda como un vapor a una temperatura superior a los 100 grados Celsius, entonces también sé que tiene que estar por arriba de 100 grados Celsius. Y con eso quedaría totalmente resuelto este problema. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, yo les voy a dar un consejo. Cuando ustedes se pongan a estudiar, traten de rehacer solos estos problemas que yo estoy dando. ¿Sí? Estos mismos. Traten de rehacer solos. Y utilicen los apuntes y los videos que yo estoy grabando solamente a modo de verificación o para aclarar alguna duda. Y si la duda persiste, me escriben. Pero es fundamental que aprendan a hacerlo solo, porque si no, cuando lo explico yo, esto es típico. Cuando lo explico yo parece muy sencillo, o bueno, no sé si muy sencillo, pero parece que lo entienden y que no parece que vayan a tener demasiadas complicaciones. Pero después cuando lo quieren plantear solo, empiezan los problemas. Entonces yo les diría que a modo de entrenamiento, traten de ir rehaciendo estos problemas, y no solo los de calorimetría, sino en general los problemas que yo fui enseñando. Porque ahí tienen además una referencia, ¿sí? Para controlar y ver si sus razonamientos son o no correctos. Bueno, ¿ninguna duda de esto, chicos? Sí, pregunta. Yo tengo una duda, es medio tonta, No pero importa, bueno. pregunte nomás. Vos ahí planteaste 3 posibilidades, tipo de opciones de lo que podía llegar a pasar. Sí. Por ejemplo, si yo hubiese planteado 2, porque se me ocurrió solamente 2, no sé, una sí es, no está mal, ¿o sí? Si una de las que vos has supuesto te da los valores correctos, todo está bien, es esa, no hay otra. Pues si supones cualquiera de las otras dos, te va a dar el valor incorrecto. O sea, si vos ya en la primera que has elegido, supuesto incluso, no, supone que ni siquiera suponga 2, supone una nomás, y te han dado los valores correctos, si te verifica, tiene consistencia física, listo, ya está bien, no hace falta que suponga nada del otro. Porque además, si supones las otras 2 posibilidades, te van a dar mal. ¿Sí? Te van a llevar a concluir de que la correcta es la que vos has supuesto de primera instancia. ¿Sí? Ah, bien, bien, gracias. No hay problema por eso. O sea, el problema nunca va a ser ambiguo. ¿Estamos? Nunca va a ser ambiguo el problema. El problema siempre va a tener una sola solución. Las otras soluciones o posibilidades que vos planteas diferentes a las que son correctas te van a quedar desde luego siempre absurdas. Entonces, de una u otra forma te vas a dar cuenta. Si a la primera que vos has resuelto te queda todo bien, joya, entonces ya está, no hace falta que suponga la otra. Si vos llegas a suponer la otra, te van a quedar mal. Es obvio eso. ¿Sí? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, déjame grabar entonces este primer video. ¿Profe? Sí, pregunta Maxi. Yo tengo una duda, es de la ecuación del calor absorbido del agua, o sea, lo último que está remarcado. Aquí, esto en la tercera posibilidad. Sí, Ajá. la última parte de la ecuación. ¿Qué vendría a ser eso, profe? ¿Cuando cambia de temperatura o no? Exacto. Esta partecita de acá, de Maxi, estoy marcando con el cursor. Claro, Bien, sí, sí, exactamente. Aquí está anotado, de hecho, es un garabato que quedó grabado de cuando pregrabé la clase. Este último término representa la cantidad de calor que tiene que haber absorbido el vapor de agua, o sea, ya cuando todo el agua está en fase vapor, para ir desde los 100 grados Celsius, lo que estaba inicialmente este vapor de agua, a la temperatura T final en la cual se alcanza el equilibrio térmico. ¿Sí? Es eso efectivamente. ¿Está claro, Maxi? Sí, sí, profe. Bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda? No, Bobby. Bueno, listo. Perfecto, entonces.
Dejamos de grabar esta clase.